¿Cuál compañera? Hola, buenos días, senadora Marx, qué gusto que estés por acá, qué bueno que estás volcando a ver Aguascalientes. Yo soy docente de educación física y la verdad es que, bueno, tengo muchísimos años, me eduqué en Ciudad de México, tengo poquitos años trabajando aquí en Aguascalientes. Mi pregunta o mi planteamiento está fundado justamente en qué hacer para integrar a la educación física en estos tiempos de crisis. Yo sé que se puede hacer algunas adecuaciones, lo hemos trabajado, los supervisores de educación física aquí en Aguascalientes se han dado la tarea de trabajar con nosotros y aplicar. Desde el 2002 hicieron un proyecto para que pudiéramos entender la nueva escuela mexicana enfocada en la educación física. Sin embargo, creo que sigue pasando lo que ha pasado anteriormente. A educación física, inglés, artes, todavía estamos un poquito de largo. Preescolar ya tiene libros, los compañeros de secundaria en tecnología ya tienen libros. Nosotros hemos hecho ese trabajo aquí en Aguascalientes, lo puedo reconocer, mis compañeros de Ciudad de México no lo tienen. Aquí se hace un taller para poder trabajar antes de los consejos técnicos y llegar con fundamento para trabajar con la nueva escuela mexicana. A mí me gustaría saber, y a lo mejor que te pudieras empapar más del trabajo que están haciendo aquí los compañeros y los maestros de educación física, que yo podría decir que muchos somos muy comprometidos, y perdón que hable a título personal, pero yo amo mi trabajo. Y que pudieras preguntar del trabajo que se está haciendo aquí en Aguascalientes, porque yo conozco maestros de educación física en Ciudad de México que no lo hacen. Nosotros lo estamos haciendo aquí en Aguascalientes. Me gustaría saber tu opinión sobre educación física y cómo trabajar en la nueva escuela mexicana. Y la otra sería para la senadora y plantear, está ahorita una nueva política para quitar los refrescos, la alimentación, y me parece importante que hagan esta puntualización con nuestros niños, con nuestra sociedad. Pero creo que lo más importante, y si quieren atacar las causas, sería unificar la clase de educación física y que no sea una hora a la semana. La Organización Mundial de la Salud, en sus directrices del 2021, maneja que deben de ser 60 minutos diarios. Nuestros niños están pegados al dispositivo desde que nacen. Lo único que hacen nuestros niños es una hora a la semana. Y aquí, para que te lo lleves también más, hay algunos municipios, en particular uno, cuando yo llegué aquí me sorprendí, que tienen hasta 2 y 3 sesiones de educación física. ¿Por qué? Motivos políticos, me imagino. Pero en todo el estado no se da. Y en toda la república tampoco. Podría ser un planteamiento que la senadora pudiera llevar. La educación física es importante. ¿Cómo quieren atacar que los niños estén activos solamente quitando las comidas y los refrescos azucarados si los niños están sin moverse todo el tiempo? Entonces a mí me gustaría saber tu opinión y ver y conocer también la opinión de la senadora. Y qué bueno que estás por aquí. Muy bien. Hola, buenos días. Yo también soy docente de secundarias generales. Yo soy docente de artes visuales. Bueno, a mí me gusta mucho la nueva escuela mexicana. He implementado ya muchos proyectos con mis alumnos, desde todas las áreas de lo que es como mi expertise, que son las artes visuales. Muy agradecida primeramente porque artes era una asignatura que no se le tomaba tanta importancia, y apenas con la nueva escuela mexicana se incorpora como parte del campo formativo de lenguajes. A mí me gusta mucho trabajar mis proyectos con los libros, pero cuando nos enfrentamos ante los alumnos no los traen, no cargan con sus libros porque como la mayoría de los docentes no los utilizan por todas estas complicaciones que ya se mencionaron, a mí me gustaría nada más proponer que hubiera más capacitaciones o foros aquí en Aguascalientes
para que se impulsara el uso de los libros de texto gratuitos, pero desde una buena planificación, pues enlazar los campos formativos, enlazar el TDA, el contenido, todo, para que los niños día a día traigan sus libros, porque luego también a eso nos estamos enfrentando, que no cargan con ellos, pero sí reconocer que los libros son muy buenos, tienen mucho contenido. Para mí son una gran herramienta, y sobre todo porque antes pues nunca se habían utilizado. Gracias. Muchas gracias. Si nuestros ponentes quieren responder estas preguntas y continuamos. ¿5 más? No. Y las respondemos al final. Adelante. Bueno, a ver, yo sí vengo a debatir más. A ver, yo tengo un tema contigo. Tú dices que no eres venezolano, estoy de acuerdo, tú no eres venezolano. Pero Sadi Arturo Loaiza sí lo es, estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, más allá de eso, tu pedagogía parte de Paulo Freire, estamos de acuerdo en eso. El enfoque pedagógico que propones en los libros de texto es de Paulo Freire, que viene de este libro, de la pedagogía del oprimido. Pues en este libro Paulo Freire muchos. una teorización marxista de la educación, de liberar al oprimido frente a su opresión, que no es más que una reminiscencia de la vieja lógica dialéctica marxista de los proletarios contra los burgueses. Y todo tu discurso, todo lo que nos has dicho esta mañana, es repetir esa lógica. Los pobres contra los ricos, los de abajo contra los empresarios, una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el problema de esa lógica llevada a los libros de texto? Que muchos no estamos de acuerdo con ver así el mundo. Muchos no compartimos esa ideología, porque es una ideología. Y lo que queremos en la educación pública básica, particularmente en los libros de texto, es que los niños aprendan a leer, aprendan a escribir, tengan conocimientos básicos. El tema de los derechos es cuestión de discusión entre adultos, ¿no? Porque entre adultos no nos ponemos muchas veces de acuerdo en muchas cosas. Pero imponerles una sola visión de los derechos a los niños, eso no es educar, eso es adoctrinar. ¿Sí? Y existe algo que se llama el derecho de los padres a educar a sus hijos. Sí existe, porque lo que aquí se está imponiendo es un proyecto de adoctrinamiento ideológico. ¿Me van a escuchar o me van a censurar? ¿Me van a escuchar? ¿Quieren nada más personas que le digan que ustedes quieren? ¿Se puede hablar o no se puede hablar? Si quieren me callo, díganme que me callo, ¿me callo? Sí. Ok, me callo pues, porque aquí no hay libertad para debatir. ¿Puedo terminar entonces? Por último, Marco, en tu libro, sin recetas, Era pregunta. ¿sí? Tu bibliografía, literalmente, lo que tú recomiendas que los maestros estudien para transmitírselo a los niños, te voy a leer algunos de los libros. Aquí está, es página 26 del libro Sin Recetas. La herramienta más eficaz para lograr la liberación es la lectura. Estudiar textos clásicos como El Capital de Marx, El qué hacer de Lenin, Los cuadernos desde la cárcel de Gramsci, El hombre unidimensional de Marcuse. Esto no es marxismo. Tendrías que explicarnos qué tienen que ser estas referencias bibliográficas en un libro de texto que va enfocado a profesores que van a enseñar a niños. Esto es para discusión entre adultos, en debate político con diversidad de ideas. Pero trasladado esto a la educación básica es adoctrinamiento. Eres maestro. Hipócrita y conservador. Eres maestro. Ya, siguiente. Este tipo de opiniones que acabamos de escuchar no son nuevas, son el tipo de opiniones vertidas desde un pensamiento conservador, y lo comprendemos y lo atendemos y lo escuchamos, porque finalmente la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, se embulle en lo que son los problemas de la comunidad, lo que está viviendo tanto el maestro como el alumno, pero también la propia comunidad, y la forma de cómo poder resolver esas problemáticas al interior de la comunidad.
¿Dónde está el marxismo ahí? ¿Dónde está Lenin, Gramsci? No, está nuestra historia. Y nuestra historia, maestra Nora y Marx Arriaga, nuestra historia nace precisamente en Texcoco, en un proceso de descolonización, ¿sí? Porque la pedagogía de la época colonial, una pedagogía que nacía en Texcoco después de un sanguinario hecatombe y genocidio practicado por los españoles. Fray Pedro de Gante, creador de la pedagogía de la alegría, de la pedagogía de cómo enseñar desde los niños, esa pedagogía fue precisamente lo que alimentó a Texcoco, ¿sí? Y esa pedagogía es lo que hoy se está renaciendo. Y se está renaciendo en la nueva escuela mexicana, pero también está renaciendo, como lo bien señalas, los pedagogos que hicieron la nueva escuela mexicana, como Rafael Ramírez Castañeda. El triunfo de la revolución fue la escuela, y al mismo tiempo fueron las normales, y ahí está el programa de don Santos Valdés. Pero también quisiéramos decirles a usted, señor Camarillo, y a todos nuestros compañeros que vienen del tecnológico, que es excelente que ustedes estén aquí. ¿Por qué? Porque son las bases para transformar el país. Les queremos decir lo siguiente: el trabajo por proyectos de la nueva escuela mexicana no es de la nueva escuela mexicana, ¿sí? El trabajo por proyectos nació, señor Camarillo, para que esté informado, nace precisamente en la campaña nacional de alfabetización por la maestra Eulalia Guzmán Barrón, de un lugar tan cerquitas de aquí como San Pedro Piedragorda. La pedagoga, la científica, la humanista más importante del siglo XX, pero más olvidada por la reacción y más atacada por la reacción, por el hispanismo. La maestra que me antecedió hace una una historia excelente. ¿Qué está pasando aquí? Pero lo que está pasando aquí está presente entre mis compañeros, que me gustaría que se pongan de pie. Pónganse de pie los maestros que integramos el comité en defensa de los libros de texto y que lo rescatamos de las garras de la gobernadora, del señor obispo y de un juez penal. Porque sí se puede cuando el fanatismo se apodera de las mentes de las personas, poderlas transformar. Yo le pregunté a la maestra Cuquita, en las mejores manifestaciones que hacíamos, ¿cuánta gente estábamos? No estábamos más de 30, pero bien convencidas de rescatar los nuevos libros de texto. Bueno. Hola, buenos días. Gracias, senadora, gracias, Max, por este foro de la nueva escuela mexicana. Soy la maestra Nayansi Delgado, soy maestra de telesecundaria. A la persona que antecedió al hablar, se nota que no conoce los libros de texto, no conoce ni siquiera el programa analítico, no sabe cómo se dosifica y cómo se enseña el pensamiento crítico en las escuelas públicas, señor. Porque antes, el docente en los planes anteriores, ¿qué pedía? Pedíamos autonomía, porque nada más llenábamos libros, y todos los que somos docentes lo sabemos. Pero ya no, con la nueva escuela mexicana de la secundaria ya llevaba a cabo el trabajo por proyectos, pero se le da la apertura al niño a ese pensamiento crítico dentro de su comunidad, a forma local y a forma nacional. Ya no se quedan con lo que aprenden. Yo sí doy gracias a la nueva escuela mexicana, que ya teniendo 10 años de servicio, ahora los niños tienen un pensamiento que va más allá. La interculturalidad, al menos ya la tienen aprensada, aquí hay mucha forma de aprender y de enseñar.
Señor, empápese un poquito, métase a una escuela pública, permítame. Métase a una escuela pública y vea cómo los maestros damos el amor, damos con amor, damos trabajo, y no solamente las 8 horas de servicio y profesión, no, hasta más, planeaciones, libros de texto. Claro que nos empapamos de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Max Arriaga, por aperturar estos foros. Gracias, senadora Nora Rubalcaba. Vamos a responder estas 5 preguntas, por favor, y continuamos. Bueno, en lo que a mí respecta, estoy muy contenta, de verdad, de llevar a cabo estos foros, esta oportunidad de poder escucharnos, de poder debatir, de discutir. Y yo como docente, yo como maestra de toda mi vida de origen, pues aún más orgullosa me siento de la nueva escuela mexicana. Primero me siento orgullosa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya cumplido su compromiso con el magisterio y haya revertido la llamada reforma educativa. Me siento orgullosa de la reforma a la Constitución política para darle un enfoque y una visión humanista. Y por supuesto me siento muy orgullosa de haber trabajado también al lado de Max Arriaga, pieza clave y artífice precisamente junto con los docentes, junto con padres de familia, de esto que es la nueva escuela mexicana. Y decirles nada más que así como esa economía moral que nos legó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que 7 años después ya hay un reconocimiento de la disminución de la pobreza que no pudieron lograr los gobiernos neoliberales, hemos de ver muy pronto los resultados, no solo en los testimonios de maestras, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino que muy pronto hemos de ver una sociedad activa, una sociedad participativa, una sociedad crítica, una sociedad rebelde que va a transformar todo aquello que no le guste, porque para eso es la educación, para que logremos generar una conciencia. Y si hay que derribar gobiernos, hay que derribar gobiernos, y si hay que construir nuevas esferas de bienestar, hay que construirlas, y lo tenemos que hacer todas y todos. En materia de la pregunta que se me hace a mí de manera específica en educación física, quiero decirle que hemos avanzado mucho. Así como el presidente inició aquella campaña para que no tuviéramos el problema de drogadicción del fentanilo que se tiene en Estados Unidos, y que fue una campaña para lograr concientizar a alumnos, a padres y sobre todo a docentes, para que no incurriéramos en la drogadicción y que al contrario educáramos en el arte, la recreación, el deporte y la cultura, porque son estos los mecanismos que nos deben permitir liberarnos y por supuesto desarrollarnos plenamente. Vamos avanzando. El hecho de que hoy se imponga un nuevo impuesto a las empresas refresqueras, ya lo dijo la presidenta, es con el ánimo de que esos recursos se vayan a salud. Sabemos que por sí solo el impuesto no habrá de lograr la disminución, pero le apostamos a la educación. Y es en la educación, es en la docencia, es en la conciencia en donde vamos a lograr tener a personas más sanas cada vez. Que falta incrementar, esa es la petición de los maestros de educación física. Sabemos que en educación primaria es 1 hora, en educación secundaria son 2 horas. Sabemos que las artes aumentaron a 3 horas en secundaria, y dicen los maestros de educación física, nosotros seguimos esperando que existan más horas de educación física. Por eso se implementó, pero luego eran modas sexenales, nada más, las activaciones físicas, ¿no? Ustedes saben que estaban de modas hasta en las oficinas públicas, pero luego se nos olvida. Entonces hay que retomar, y con los maestros de educación física al frente, para que ojalá se pueda incrementar. Siempre viene la pregunta, porque nos preguntan, por supuesto, quienes hacen el plan de estudios, ¿y a quién le quitamos? O sea, finalmente, ¿a quién le quitamos para poder incrementar esa hora de educación física? Sigue siendo un debate latente, pero que sigue permeando esta petición a nivel local y a nivel nacional. Aumenten el horario de escuelas Un aplauso a todos los que participaron en esta asamblea, en este diálogo. Parto de algo. Primero, respeto al magisterio. El magisterio ha estado en todas las luchas históricas de este país, desde la cuestión de la independencia, esos tal vez no maestros con clave como los conocemos ahora, pero sí gente que estaba en la formación, en la revolución, en la reforma, siempre hubo. Y qué decir de la guerra sucia. Muchos maestros hay
desaparecidos porque lucharon en sus pueblos por condiciones justas. Así que mucho respeto al magisterio. ¿Por qué lo digo? Porque son adultos los maestros, son profesionales de la educación y hoy no tenemos un plan de estudios homogéneo. A ningún maestro se le marca esto es lo que tienes que ver en tu aula. Hoy tenemos un concepto básico que es autonomía profesional. Cada uno de los maestros a través de su programa analítico aterriza los contenidos, las metodologías que necesita según las necesidades de su comunidad. Entonces desde ahí tenemos un primer candado de que cuando nos dicen se está inyectando ideología a las escuelas, se le está faltando el respeto al magisterio, porque se le hace ver como que viene la federación y le dice ahora ponte de cabeza y el maestro se va a poner de cabeza. Eso no es así. El magisterio es un magisterio crítico, consciente, que es capaz de reconocer si hay un adoctrinamiento, como dice usted. Tiene la madurez para detenerlo, porque él, por su vocación, está al servicio de su pueblo, que son esos estudiantes. Así que quitarse ese miedo y no maltratar al magisterio, porque el magisterio, en serio, están al frente de esos salones para hacerlo mejor por esos estudiantes. No van a dañar a ninguno de esos estudiantes con ninguna doctrina ni ningún contenido, todo lo contrario. Ahora voy a tocar los 4 puntos en preciso. Decía la compañera, ¿cómo hacer que la educación física o las artes se incorporen? Necesitamos dar la batalla cultural, compañeros. O sea, hoy instalados hay prejuicios y nos dicen, es más importante las matemáticas y el español que las artes, o que la educación física, o que otras cosas, o que el mazahua, o que el purépecha, o que el otomí. Entonces necesitamos ir cambiando los prejuicios que están instalados en la sociedad para que las otras disciplinas que antes quedaban como disciplinas de segunda o de tercera tengan más protagonismo. Entonces, sí, puede haber desde la compañera, desde el Senado, desde los diputados reformas legales, pero si no cambia la cultura, si la gente sigue como el compañero diciendo que lo importante es que se lea español y que se hagan sumas y restas, pues los programas no van a avanzar. Necesitamos hacer el cambio cultural y hacer entender, convencer a los no convencidos que tan importante es el español como sería el mazahua, que tan importante es la cultura de las zonas urbanas como de las zonas rurales, que no hay contenidos de primera ni contenidos de segunda, que lo que se ve en la escuela no se ve para memorizarse, sino se ve para resolver un problema que hay en la comunidad. Y si ahorita sirve la cultura mazahua para resolver desde sus saberes ancestrales el problema, pues venga la cultura mazahua. Si sirve la cultura eurocéntrica porque necesitamos ciencia y tecnología, necesitamos sumas y restas, pues venga la cultura eurocéntrica. Es decir, no censurar. No se trata de privar y de censurar contenidos, y esto porque viene de una cultura eurocéntrica no lo queremos. No, queremos todo lo que le sirva a nuestra comunidad, y para eso está el maestro. Es el profesional de la educación que orienta y ve cuáles son las mejores herramientas para resolver ese problema. Entonces, batalla cultural, compañera. Dice la segunda, la cuestión de formación continua, fundamental, Ya nos anunció Mexicanos Primero, los bloques conservadores, dónde quieren la inversión. Dieron 10 puntos hace un par de semanas. Le marcaron a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno federal. Aquí es donde falta recurso económico. Ya dijo la derecha dónde le gustaría ver el dinerito. ¿Y dónde le gustaría ver? En capacitación. Fue uno de los puntos básicos. Yo sé que ustedes no lo saben, pero organismos que hoy están desapareciendo, como UCICAM, se dedican a la formación del magisterio. Bien, ¿saben cuánto cobran o cuánto pagan en especial a universidades privadas? Porque hay candados. O sea, si este grupo de maestros decide, yo sé de educación crítica, nosotros nos vamos a organizar para darle formación a estos maestros de acá. Pues fíjense que no va a haber recursos económicos para ustedes, porque solo puedo bajarlo a universidades, a centros de institución educativa, y generalmente son privados. Entonces ahí vienen las tranzas. Hay dinero para la formación, pero solo se puede hacer a través de escuelas, de instituciones. Bueno, pues ¿saben cuánto cuesta? ¿Cuánto paga la federación por cada estudiante, es decir, por cada maestro que se le da esa formación? 2,000 pesos más o menos.
2,000 pesos por persona, un curso como esto ya pudo haber sido un curso, y aquí ya me pagarían a mí 2,000 pesos por cada uno de ustedes. Un negociazo que traen las universidades privadas. Entonces, mucho cuidado, compañera, hay que poner mucha atención en cómo se está ejerciendo la capacitación y decirle, la privatización no solo va en tener ya los libros de texto de nuestro lado y no de las imprentas. Ya no va en que crezcan más las escuelas públicas que las privadas, no. También hay que detener todos esos demás negocios, como serían las colegiaturas. ¿Quién norma las colegiaturas? Hoy abren esta escuela y dice esta escuela que va a cobrar 10,000 pesos la colegiatura. ¿Quién lo normó? O sea, ¿quién decidió que fueran 10,000 y no 8 o 6 o 5? ¿Quién normó que ese libro de texto cuesta el paquete 3,000 pesos el paquete y no 2,500? ¿Quién genera esa normativa? Hoy no la tenemos. ¿Quién norma por qué la Universidad del Valle o la Ibero o tal la Universidad de Durango da la capacitación al magisterio donde se le da 2,000 pesos por cada maestro que capacita? ¿Quién lo normó? Hay que ir hilando así de fino, ¿no? Entonces, sí formación, pero avanzando en los procesos de recuperación de lo público. Dice el compañero, y ya le contesto ahora sí directamente al compañero. Miren, voy a partir desde cuestiones teóricas, compañero. O sea, desde cuestiones teóricas. Todo es ideológico. O sea, no hay nada que esté fuera de la ideología. O sea, yo hoy me levanté y me vestí así y hay unas cuestiones ideológicas aquí. Porque esta camisa me representa porque me recuerda a Chapingo. Estas botas me recuerdan también a Chapingo. Este cinturón me recuerda a mi paso por Zacatecas. Es decir, en todo hay ideología. No nos podemos alejar de la ideología. Es imposible. No hay lugares neutros. O sea, no hay un lugar donde uno entre y diga aquí hay ideología cero. Todos los espacios son ideológicos. Todas nuestras decisiones de por qué se vistieron, cómo se sientan, cómo hablan, tienen que ver con su cultura, tienen que ver con su ideología. Entonces lo que está pidiendo es un imposible. Es un imposible. Todos los salones manejan ideología, se llama cultura escolar. Y está rodeada de un montón de prejuicios, como cuando dice el maestro, siéntese bien, quédese callado, mire para acá, no se levanten, no griten. Eso es un marco ideológico, esos son prejuicios que se generan, es la cultura escolar. Entonces lo que está pidiendo es un imposible. Plantear una educación sin cultura, blanca, neutra. Ahora, si lo que está pidiendo es que su cultura, la cultura de la que usted viene, la cultura conservadora, dominante, se imponga en la escuela pública, pues ahí tiene que convencer a la población y que voten por ustedes, y entonces ahora sí, la cultura dominante del PAN, pues que se enseñe en las escuelas. Aquí no se trata, la cuestión democrática no se trata de que todas las voces tengan políticas públicas que se ejerzan. Esto tiene que ver con la voz de la mayoría. Si el pueblo hoy quiere cambiar la cultura dominante y decir, ya no vamos a ir a la escuela a pasar exámenes, a memorizar, hoy queremos ir a la escuela a formar comunidad y resolver problemas, pues bueno, pues que lo hagan. Ahora, tienen la autonomía profesional. Aquel maestro que diga, yo no quiero hacer eso, yo quiero continuar con pruebas estandarizadas, con la memorización, lo puede hacer. Es más, un profesor, desde su libertad, desde su dignidad, podría hacer algo híbrido. Yo me hago que memoricen y al mismo tiempo utilizo esos contenidos para resolver cosas prácticas. Está bien, es madurez. Hay que ver que a los maestros son adultos y son capaces de tomar esas decisiones y debemos respetarlos. Ahora, cierro. Ya le dije la cuestión de la censura. También le contesto eso. El compañero Sadi, que ya no trabaja en la dirección porque ya el estrés de estas presiones de estarlo atacando, en realidad es mexicano, O sea, ahí se lo dejo. O sea, él está nacionalizado aquí, tiene papeles en regla y todo. Y total, si fuera, digamos que fuera tan solo un turista, aquí veo compañeros que tal vez son turistas, vivimos en un crisol de culturas, ¿por qué no podría hablar? O sea, que solamente los mexicanos o los texcocanos tienen voz. No, aquí todos tenemos oportunidad de participar, todos tenemos oportunidad de tener vidas dignas, no solamente aquellos que nacieron con privilegios. Y le digo un poquito más, no censuramos contenidos, Así como está el español y las matemáticas, también está la cultura mazahua, y está lo purépecha, y está lo otomí. No hay censuras. O sea, lo que usted me está diciendo es que estos textos deberían estar censurados.
Pero ¿por qué que el magisterio tome la decisión? Ese libro que leyó es el libro del maestro. Todos los maestros somos adultos, somos mayores de edad. Cuando lo lea el maestro tomará la decisión si quiere ir a leer ese texto o leer otro desde su autonomía profesional. Y cierro. Hay que entender la idea de progreso. El progreso desde la derecha es la satisfacción de deseos. Ya. Usted progresa porque tiene el deseo de dominar las matemáticas y cuando las domina, usted progresa. Usted progresa porque tiene el deseo de tener tal vez un iPhone y ahora que lo tengo, pues progresé. Usted progresa porque tiene el deseo de tener una camionetota, una troca, y la tiene y usted progresa. Esa es la idea de progreso desde el consumismo y desde la derecha, la satisfacción de deseos. En cambio, la derecha no va por ahí, la izquierda no va por ahí. La izquierda, la idea de progreso es la cancelación de injusticias. Nosotros progresamos como país desde la visión de izquierda. Cuando hace 60 años había una injusticia, como que las mujeres no podían votar, bueno, pues nosotros progresamos desde el pensamiento de izquierda, desde la justicia social. Nosotros progresamos porque se canceló la injusticia de que solo los hombres votaran y votaron todos. Progresamos, así piensa la izquierda. Nosotros progresamos cuando México hace la abolición de la esclavitud, entonces México progresa. Aterrizo en el magisterio. Nosotros, ¿qué vemos de progreso? Nosotros progresaremos como escuela cuando todos nuestros estudiantes lleguen con la barriga llena y no solo unos cuantos. Nosotros progresaremos en nuestra escuela cuando todos los estudiantes reconozcan su cultura o su cultura sea reconocida y no solo unos cuantos. Nosotros progresaremos en la escuela cuando todos los estudiantes dominen las matemáticas y no solo unos cuantos. Nosotros progresaremos en la escuela cuando tengamos el acceso a los libros de texto, a la información y no solo aquellos que se pueden pagar una colegiatura. Entonces, aquí lo que está en debate es que usted tiene ideas de progreso distintas a las nuestras. Nosotros vemos por el pueblo, vemos por la comunidad, usted ve por sus intereses. Entonces, ahí hay una distancia. Entonces, no es que sea irreconciliable, solo que estamos hablando idiomas distintos. Entonces, esas son las respuestas que doy. Por favor, compañeros, solamente nos quedan 2 participaciones porque nuestro oponente se tiene que retirar. Así que, adelante. Sí, gracias. Agradecerle, maestra, estos foros tan importantes que nos han realizado últimamente. Mar, bienvenido. Levanta la mano. Gracias. Que no sea la última vez que ojalá pudiera asistir también con nosotros más personal de la Secretaría de Educación Pública, nuestro secretario de Educación, el maestro Mayo. Ojalá pudiéramos hablar más en profundidad de todos estos temas. No hay que tenerle miedo, compañeros docentes, a las diferentes voces, no es entendible la inquietud que tiene aquí el señor y otras voces aquí de Aguascalientes. Venimos de un régimen muy fuerte en Aguascalientes, todavía no nos sacudimos, para allá vamos de la mano de la maestra Nora Rubalcaba, que tenemos gran confianza. Una gran aliada del magisterio de Aguascalientes. Sí, vamos a recordarle un poco de autoritarismo y de adoctrinamiento aquí al compañero. Resulta que a nosotros nos invitaban por medio de un plan y programa tal y cual en tiempos cómo dar las clases. Eso es adoctrinamiento. Nos decían que si nuestros alumnos no reunían ciertos requisitos, no tenían la capacidad para ser adultos pensantes. Eso es adoctrinamiento. Una calificación no te mide, no te dice si eres funcional o no. Llegaron a ese grado. Adoctrinamiento es llamarles ninis a muchos de los jóvenes que ahorita nos acompañan, que felicidades porque están luchando y ejerciendo el derecho de estudiar y de cambiar México. Se llamaban ninis, no estudian ni trabajan, pues claro, no había ni estudio ni trabajo. ¿Cómo querían que progresaran los jóvenes? Y nosotros, el gremio docente, luchábamos por sus derechos. Y me da mucho gusto que nos acompañen, que se involucren en los asuntos nacionales. Ahora hay unos ninis, les comento a esas personas de derecha y de centro, también son los nuevos ninis, porque ni pueden robar, ni pueden regresar a gobernar, porque ya no les vamos a dejar. Nuestra gobernadora, la célebre Teresa Jiménez,
dice que va a invertir no sé cuántos millones en crear una zona turística en el Cristo Roto, ahí para tener un área de esparcimiento, no sé cuántos millones. También dice que va a invertir, conoce por ahí, o la he escuchado mencionar, una zona de lujo ahí en Colosio, tipo Mazarik. Ya está el presupuesto. Eso, ¿cómo le llamarían? Y las escuelas sumidas en la pobreza. Ni agua. Los alumnos sumidos en el hambre, con sueños, durmiendo en las escuelas. ¿Por qué trabajan? Los argumentos son válidos, pero los de nosotros tienen más peso porque vamos a la realidad de los jóvenes, de los adolescentes. Queremos que escuchen esas voces y que si lo escuchan ustedes, cambien sus argumentos, pero vengan a los foros, vengan a discutir. Vayan a las y vengan a escuelas. proponer, pero reconozcan también que a partir de las reformas del señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, hoy cuentan con becas desde el nivel básico hasta el nivel medio superior, cosa que no existía y que muchos jóvenes están produciendo. Eso es humanismo, el humanismo que nos viene a platicar aquí nuestro compañero. Bueno, yo solamente diría una frase que hizo mi compañero Alférez, ahora con la glosa de gobierno de la gobernadora. El secretario de Salud Pública nos dio un dato preocupante ahora con los refrescos, y en Aguascalientes, a diferencia de toda la población nacional, tenemos un riñón más chiquito que el otro, y él aprovechó en su astucia política, dijo: el gigante de México tiene un riñón más chiquito que el otro. Pues no nada más el riñón, el intelecto también lo tiene chiquito, de un pitufo, por el colorcito. El gigante de México tiene un intelecto de pitufo. Por cierto, no nos oye bien con los gigantes, hay que checar eso ahí con los asesores de gobierno. El último lo tenemos ahí tirado al poniente, el Cerro del Muerto, es el último gigante que tuvimos. Ojalá y reflexionen estas personas en eso. Bien, mis propuestas en concreto, compañero, me gustaría que tomaran en cuenta y se legislaran, que se retomara nuevamente la educación formativa en secundarias técnicas agropecuarias. Ahorita mencionó usted las telesecundarias, también un programa muy grande medio que nos han ayudado a salir adelante a los jóvenes. Entonces, que se invierta nuevamente en talleres, ahora con lo de sembrando vida, pudieran retomarse esos talleres que tenían las técnicas agropecuarias y otros maestros de secundarias técnicas, como la maestra. Y había grandes egresados. Hace poquito en la secundaria técnica número 13, donde soy docente de matemáticas, tuvimos los 50 años de aniversario de que se conformó esa escuela. Vinieron exalumnos, maestros, inclusive ya egresados desde secundaria, jubilados, alumnos. Nos platicaron muchas historias de éxito, de transformación. Lucharon por salir adelante y ahora tienen esa lucha ahora por sus nietos, por sus nuevas generaciones. Me gustaría que se retomara ese tema, que nos ayudaran a la maestra, que se retomara, se invirtieran en los talleres, en actividades culturales, deportivas, tecnológicas, que se legislara igualmente la responsabilidad constitucional de los padres de familia, así como se exige el respeto precisamente para una formación adecuada de ciudadano. También se les legisle a ellos la responsabilidad de garantizar que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, ¿sí? Porque es un derecho constitucional. Que se legisle así como la ley de protección de niños y adolescentes, de igual manera se legisle la protección de los docentes. Nosotros, ante casos de agresión, acusaciones falsas, etcétera, que también ha sucedido, hay historias terribles aquí en nuestro estado, que en el Instituto de Educación ha habido ceses injustos de compañeros y compañeras por acusaciones falsas de padres de familias y alumnos. Y por último, pero no menos importante, la redignificación no solamente del posicionamiento de nosotros como docentes, salarial, vivienda. Estamos viviendo una crisis terrible. Dar ese apoyo que pensamos que es un gran alero también del Magisterio, porque por el bien de México, sin transformación educativa no hay transformación nacional, y sin Magisterio no hay Hemisferio, Max. Vamos de la mano con la maestra. Gracias. Una última participación, compañeros. Chullita. Maestro Max Arriaga, maestra Nora, a nombre del Comité Estatal en Defensa de los Nuevos Libros de Texto Gratuitos en Aguascalientes, mandamos una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que intervenga en un asunto que nos ocupa y nos preocupa, como es ese desdén, esta como destrucción intencionada
por autoridades educativas, desde supervisores o directores, inspectores, que no se sujetan a los lineamientos constitucionales de la nueva escuela mexicana, sino que han permitido que suplan a los nuevos libros de texto en la vía de la práctica cotidiana, las guías de Santillana, de otras editoriales españolas ante todo, donde pues están supliendo el uso de los nuevos libros de texto que fueron realizados con el concurso de maestras y maestros de México. No queremos este desdeño. Esperamos que la presidenta Claudia Sheinbaum, que aquí se lo decimos en esta carta, intervenga para que dé las instrucciones permanentes y sea posible ese aterrizaje, el uso adecuado de los nuevos libros de texto. También para que se alivie, se apoye la economía de los padres de familia. ¿Por qué tienen que gastar en guías? Eso es lo que nosotros como comité de los nuevos libros de texto en Aguascalientes le estamos mandando. Nuestros compañeros harán entrega de estas misivas con copia al secretario de Educación Pública, Mario Carrillo Delgado Carrillo. Y finalmente queremos hacer un llamado también porque son diálogos y el diálogo implica escuchar inclusive a gente que no comparte nuestras ideas. Es ahí donde también podemos crecer y muchísimo, porque la cuestión es la convivencia que debemos de tener aquí en Aguascalientes y no es la cuestión que, déjenme decirlo aquí el comité, fuimos impedidos, fuimos amenazados cuando llevamos a cabo este movimiento por el medio de libros de texto que duraron más de 100 días sin que los niños y que los maestros pudieran contar con él. No existió libertad, en esta vez no existía libertad, no existe libertad en lo que tenemos en esta entidad. Entonces es un llamado de apertura para que vean que debemos ser distintos en esta cuestión. Y por último, para los jóvenes, básicamente para los jóvenes, tenemos que romper con paradigmas. El paradigma es mental. Tenemos que hacer cosas distintas para que sucedan cosas distintas. No podemos actuar de la misma manera que los demás han venido actuando. Esa es la invitación inclusive también para maestros, porque hay algunos maestros que se oponen desde su trinchera, de su actividad cotidiana, a adoptar este nuevo modelo que la verdad es muy importante, inclusive para los empresarios. ¿Por qué? Porque al momento que están siendo formados personas con la libertad de pensamiento, de creatividad y no solamente repetir, esa es la posibilidad de poder trascender. De otra manera no es posible. El ejercicio de piensa en algo distinto no se da de la noche a la mañana, es parte de una práctica educativa. Y eso es lo que normalmente no se llega a pensar. Si quieren tener personas al mando con esa capacidad creativa, tienen que entrar en esta dinámica nueva pedagógica que es la nueva escuela mexicana. Diálogo. Muchas gracias, compañeros. El uso de la voz a nuestra senadora Nora Relatado. Adelante. Pues nuevamente para agradecer su presencia, su participación, su escucha, pero sobre todo la labor que emprendemos una vez que somos testigos de este enriquecimiento cultural, porque nos lo llevamos de aquí, de la explanada del Jardín de San Marcos, hacia donde vayamos, a nuestra familia, a la trinchera del trabajo, con la comunidad, en donde quiera que nos encontremos, hay que reproducir estos diálogos y hay que seguir enriqueciendo esa cultura. Yo nada más quiero decir, siempre hemos dicho que el rostro de la derecha es la hipocresía y su herramienta más letal es la mentira. Por ello tenemos que combatir las mentiras de la derecha, la narrativa de la derecha, que siempre oculta. Yo quiero decirle a Marx que aquí en Aguascalientes, en lo que nos privaron a los alumnos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los libros de texto, el gobierno del estado, así como en Chihuahua, implementó una plataforma digital, compró una plataforma digital que dijo haber costado, creo, 40 millones de pesos, cuando esas plataformas no cuestan ni 4 millones de pesos. Y además
los padres de familia tuvieron que comprar esos materiales, esas antologías, que fue a costa de los padres de familia, teniendo guardadas en las bodegas los libros de texto que debieran estar utilizando. Para fortuna nuestra, finalmente se logró el triunfo en los tribunales, en la Suprema Corte, y se pudo gozar. Pero, como bien lo dijo Marx, están impunes quienes ocasionaron ese grave daño al sistema educativo nacional y en Aguascalientes. Te vamos a invitar más seguido a Aguascalientes, Marx.